¿Qué tal? Sean bienvenidos a este primer video de la nueva sección del canal llamada Mis Tops. Iniciaremos, como ya lo pudieron ver en el título, con lo que para mí son los 10 mejores juegos del primer PlayStation. Pero antes de empezar quiero hacer una aclaración. Que se entienda que es mi opinión personal. Hay gente que toma estos tops como verdades absolutas. Que si alguien te dice u opina que un juego es mejor que otro, tú tienes que tener la misma opinión o te condicionan para tomarlo a consideración. Cada quien tiene su propia opinión o gusto. Es lo bueno de ser únicos y diferentes. ¿Se imaginan si todos tuviéramos los mismos gustos? No estaría tan chido, la neta. Inclusive aquí pueden jugar cosas como la nostalgia o alguna experiencia. Y no me refiero a que te lo haya regalado tu novia o tu abuelita. Ya sabrán a qué me refiero conforme vayamos abordando cada uno de los puestos. El fin de estos videos no es que tengamos la misma opinión, es que me conozcan un poquito más a mí y yo poderlos conocer un poquito más a ustedes si por ejemplo ponen su propio top en los comentarios, si hacen una video respuesta o comentan alguna experiencia con algún juego y por qué es tan importante para ustedes. Es simple convivencia, ¿de acuerdo? Después de esta intro un poco extensa, entremos en materia. El primer Mega Man que jugué completo, aunque bueno, antes de adquirir mi copia un amigo me lo había prestado, pero yo sabía que quería ese juego. Inclusive mi personaje favorito de esta serie de juegos es el Buen Zero, y en este juego es en el primero en el que nos dejaban jugar enteramente con él. En el X3 juegas con él en ciertas ocasiones, pero no en todo el juego. Además aquí también sale mi Maverick favorito, Magma Dragoon, el cual para mí también se me hizo una gran novedad que un personaje ajeno a Street Fighter utilizara las técnicas del Hadouken y Shoryuken. Ya después me enteré y me tocó jugar el Mega Man X original, donde también Mega Man los puede utilizar. Pero reitero, Mega Man X4 fue el primero que compré y jugué completo. En algún momento mis amigos ya habían terminado el juego con X, pero les fue un tanto más complicado terminarlo con Zero, pues este personaje ataca a corto alcance con su Z Sabre, a diferencia de X que lo hace a larga distancia con el X-Buster, así que por ende es más fácil. Yo no, yo me dediqué a terminarlo con Zero sin importarme si era más difícil o no. Además, la batalla contra Sigma se me hace la mejor y más épica de todas. Otra cosa es que yo soy de colores oscuros. Ya de por sí siento que el diseño de Zero es muy bueno. Y cuando desbloqueé la armadura Dark Zero, pues qué les puedo decir, más chingón todavía, y se volvió todo un clásico. Escuchando varios soundtracks tanto de la serie clásica como de la X, también este soundtrack es mi favorito. Mención honorífica al intro de Mega Man X5 japonés, o más bien dicho Rockman X5, ya que así se le conoce por allá. Porque aquí en América nos lo cambiaron por otra intro pichurrienta con las mismas imágenes, pero en vez de la canción perrona de la versión nipona, nos pusieron una pista bastante pinza. Los gráficos también, una chulada. A pesar de ser en 2D, se notaban los 32 bits, ya que distaba mucho de lo que vimos en los juegos de Super Nintendo. Es de esos juegos que casi en cada generación de consolas me ha tocado jugarlo, o rejugarlo, ya que en PlayStation 2 lo rejugué, ya que también tuve la Mega Man X Collection, y ahora en esta generación otra vez, en la Mega Man X Legacy Collection. Ya saben, Capcom vendiéndonos los mismos juegos una y otra vez con el pretexto de la nostalgia. Tal vez la única queja es que es muy corto. Fácil, en media hora te lo avientas, y más teniendo la experiencia necesaria. Pero bueno, así son todos los Mega Mans. Y para terminar con broche de oro, algo chingoncísimo es que aprovechando las bondades del PlayStation y el medio de almacenamiento en CD, incluía cortes de escena tipo anime que aderezaban y le ponían la cereza del pastel. Mi favorita, la pelea de Zero contra Sigma, donde el primero mostró su lado sádico y maldito.
En el PlayStation original tuvimos grandes juegos de pelea. Teníamos calidad y cantidad. Algunos en 3D, otros en 2D. Muchos de estos juegos eran traslaciones de juegos de arcade. Entre las compañías más reconocidas en publicar juegos de pelea eran Namco, Capcom y mi favorita personal, SNK. De entre su catálogo de series teníamos juegos como Samurai Shodown, su saga estrella King of Fighters y también varios juegos de Fatal Fury o Garou Densetsu, como se le conoce en Japón. Teníamos Fatal Fury Real Bout, un juego en 3D que era Fatal Fury Wild Ambition, pero desde mi punto de vista y parecer el mejor de todos es Fatal Fury Real Bout Special Dominated Mind. De hecho, aquí me atrevo a decir que no solo de los publicitados en PlayStation, sino de toda la serie, incluso por encima del Garou Mark of the Wolves, que fue la última entrega y tiene un despliegue técnico y gráfico superior. Y es que este juego tiene un no sé qué sé yo, un gran y numeroso roster de personajes, un sistema de juego exquisito. Este, como lo mencionábamos antes en Mega Man X4, también aprovechaba las bondades del PlayStation y de igual manera nos mostraba el intro, presentación de los personajes de Billy Kane y White, además de los finales de cada personaje con unos cortos de escena tipo anime. Tal vez una de las quejas sería que el final de los personajes dejaba que desear, ya que era la misma secuencia para todos, donde se presentaba a White derrotado y a nuestro peleador en una pose de victoria y ya, eso era todo. Y hablando de White, invariablemente, a menos de que hayas visto, oído o leído al respecto, la primera vez que lo enfrentábamos nos troleaba, ya que después de derrotarlo y sentirnos ganadores y muy chingones, tómala, el ojete lanza un proyectil de su bastón y adiós victoria. Te aparecía el paso al siguiente round o de plano una injusta pantalla de continue. Maldito White tramposo. También contaba con un buen soundtrack, que como varios juegos de SNK, si lo corrías desde el reproductor de música de la consola, podías escuchar todas las pistas como si de un disco de música se tratara. Una de las más gratas sorpresas que nos dio el PlayStation fue este juegazo. Y digo sorpresa porque este no provenía de alguna serie ultra clásica que pudiéramos tener como referencia, como los antes mencionados Mega Man y Fatal Fury. Es cierto, tenía un predecesor, el cual era justamente Blood Omen Legacy of Kain, pero no muchos, me incluyo, sabíamos de la existencia de ese juego. La única premisa que podíamos tomar como referencia era que pertenecía a Eidos y que al ser un juego de acción-aventura podíamos esperar algo parecido a Tomb Raider, con áreas vastas por explorar, pero este juego iba más allá, mucho más allá. Empezando porque el sistema de juego no era torpe y tedioso, porque no sé ustedes, pero yo nunca pude acostumbrarme al control de los Tomb Raider clásicos. Yo realmente empecé a disfrutar de esos juegos a partir de Tomb Raider Legend, pero esa es otra historia. Con lo que podíamos ver en anuncios, demos o cualquier probadita que hayamos tenido de él, ya nos llamaba poderosísimamente la atención. Si a esto le agregamos el ambiente gótico de Nosgoth y que podías jugar con la realidad y las dimensiones, ya que estas cambiaban por completo el juego, ya que de repente te pasabas horas perdido buscando qué sigue para poder avanzar al siguiente nivel sin encontrar nada. Utilizabas esta habilidad y de la nada aparecían unas escaleras, una puerta o un pasaje donde podías continuar la aventura. Era fenomenal. Otra cosa que incitaba al amor a primera vista era la intro del juego. Espectacular, brutal, soberbia por donde quiera que se le vea. Muchos iniciábamos un nuevo juego solo para ver la secuencia de video inicial. Su único punto débil, spoiler alert, es que este juego no tiene final. Derrotas a Caín, este huye y al perseguirlo entras a un vórtice y del otro lado está un huevón que te dice 2 que 3 pendejadas y ya. Fue tocho morocho, qué poca madre. Después salieron más juegos de esta serie, pero ninguno le llegó a la grandeza de esta magnificencia. Y hoy por hoy la serie está en un stand-by indefinido.
Por ahí hay un beta de algo que Climax Studios estaba desarrollando con fines de revivir esta saga, llamada Legacy of Kain Dead Son, supuestamente para PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 y PC. No se veía mal, pero lamentablemente fue cancelado, así que seguimos esperando a que resurja de sus cenizas. Raziel, eres valioso. También mi primer Castlevania jugado completamente. Cuando la industria estaba tomando totalmente el camino del 3D, Konami y Koji Igarashi les dijeron: quítense que ahí les vamos, y sin miedo lanzaron un juego en 2D de la serie clásica Castlevania. Al principio muchos pseudocríticos atacaron al juego por ese simple hecho, por ser en 2D, sin realmente meterse en el juego y contemplar su excelencia. Pero ya sabemos, no podemos confiar en estos gusanos, lo importante es que te guste a ti, y no lo que te diga un insecto por muy crítico reconocido que este sea. Tomando como base lo mostrado en su precuela Castlevania Rondo of Blood y tomando clara inspiración en el esquema impuesto por Metroid, se nos entregó el juego que terminó de definir el género conocido como Metroidvania, con un mapa extenso y laberíntico, que en el transcurso de tu aventura ibas obteniendo habilidades para desbloquear áreas a las cuales antes no tenías acceso, aumentando y enriqueciendo así la experiencia de juego. Este género es el más utilizado al día de hoy por los desarrolladores independientes para plasmar sus ideas. Grata sorpresa nos llevamos cuando veíamos que estábamos por llegar al 100% de completar el mapa, y llegábamos al jefe final y agárrense, porque si llevaba ciertos artilugios resulta ser que no era el jefe final, que la aventura seguía en el castillo invertido, donde tienes que cubrir nuevamente todo el mapa, con nuevos enemigos y jefes. Lo más extraño es que nos hacían pensar que si explorábamos 2 castillos de cabo a rabo, lo lógico era obtener un 200% de completado del mapa, pero nada de eso. Lo máximo que se puede obtener, según tengo entendido, es el 200.6%, pero por ahí andan según obteniendo el 400 no sé qué, el 700 y cacho, el 999.9, ¡ah cabrón! La inflación llegó a Castlevania. A partir de aquí, las futuras entregas de la serie heredarían este mismo concepto de juego y presentación, aunque fueron relegados un tanto a los sistemas portátiles, porque la revolución del 3D no la paraba nadie. La música, pues qué les puedo decir, para mí Michiru Yamane está en mi top 3 de los mejores compositores de música de videojuegos. Aunque si les soy sincero me gusta más el soundtrack que compuso también para Castlevania Curse of Darkness, pero este soundtrack también es buenísimo. Este es otro de esos juegos que prácticamente cada año tengo que jugarlo nuevamente, ya que lo han relanzado en diferentes maneras y formatos. Por ejemplo, como un extra desbloqueable en el remake de Rondo of Blood para PSP llamado Castlevania Dracula X Chronicles, en la PlayStation Network para jugarlo en tu PlayStation 3 y PSP, además de que hace poco lanzaron Castlevania Requiem, que contiene Castlevania Rondo of Blood y Symphony of the Night para jugarlo en tu PlayStation 4. Die, monster! No! This cannot be! Existe un antes y un después de Silent Hill, no solo en la manera en la que disfruto hoy por hoy los videojuegos, sino en mi vida personal. Tengo que reconocer que en un inicio vi con cierto recelo a Silent Hill. No me interesaba darle una oportunidad, sobre todo porque para entonces yo estaba muy ocupado con otros juegos de terror, los Resident Evil. Y es que aquellos juegos tenían personajes y monstruos más vistosos, con un mejor diseño y sinceramente mejores gráficos. Yo veía en videos y en imágenes en revistas lo que era Silent Hill y decía,
Pero ¿qué cosa es esta? Con esos personajes tan X, tan desangelados, esa movilidad tan acartonada del protagonista y esos gráficos tan feos. No me interesa jugarlo. Afortunadamente se me acabaron los juegos de terror y a falta de juegos nuevos no me quedó de otra más que probar ese juego del que hablaban maravillas y que a mí particular y visualmente no me gustaba. De la vista nace el amor. Me puse a jugarlo y la boca, los ojos, los oídos, las narices y hasta los huérfanos se me hicieron chicharrón. Qué gran error hubiera sido perderme este juego. Les comentaba que hubo un antes y un después de Silent Hill. Después de él, no hay película o videojuego de terror que siquiera me pueda inquietar. Me he topado con gente de mi círculo social que se asusta hasta con pendejadas como las películas de El Conjuro y sus derivados. Dios, qué desdicha. Y esa inmunidad se la debo a Silent Hill, la última obra que puede presumir de haberme asustado. Gran título, para mí, el mejor juego de terror de todos los tiempos. Eso de lo que tanto me quejaba en un inicio es lo que le da su sabor a Silent Hill, aprovechando las desventajas del hardware de la consola a su favor, para entregarnos una atmósfera tétrica y llena de niebla que se convirtió en un símbolo de la saga. Y el aspecto de nuestro personaje es tan X porque tratan de realmente darte a entender que son personas de lo más comunes y corrientes, ni siquiera policías o militares, y en una de esas nunca habían tomado una pistola entre sus manos, bueno, excepto Civil Bennett. Los efectos sonoros funcionan perfectamente con la ambientación, con sonidos como chirridos, metales siendo arrastrados, sonidos huecos y demás cosas que ponen aún más tensión al asunto. Y lo mejor de todo cuando entras al mundo infernal con esa ambientación gastada y oxidada, además del troleo del inicio donde no te dan ni siquiera con qué defenderte y te encierran en un pasillo lleno de engendros que invariablemente te van a matar, pero es parte del juego. Y mientras tanto tú, ¿qué pedo? Pues ¿qué puedo hacer aquí? ¡Maldición! ¡Ya valí Gaber! ¡No mamen! ¡Déjenme salir de aquí! Épico. Sobre esto tengo una anécdota. ¿Recuerdan aquella escena donde a Harry le llama por teléfono Cheryl y cuando termina la llamada Harry se da cuenta de que el teléfono no tiene línea? Es decir, que no está conectado a ningún cable. El día exacto en el que yo jugué esa parte por primera vez me pasó algo extremadamente curioso y aterrador. Yo desde siempre he pensado que una película o un videojuego de terror debe disfrutarse como debe de ser, a solas, a oscuras y a altas horas de la noche. Y este fue el caso. Recuerdo que aquella vez ya eran pasadas la 1 de la madrugada cuando yo estaba jugando Silent Hill y justamente esa parte. Después de eso, pues ya, era hora de dormir. Para mí, toda mi familia ya estaba dormida. Yo era el único enajenado, traumado, masoquista que seguía despierto. Así que busqué un punto para salvar la partida y ya, apagué la consola. Cuando ya guardé todo y apagué la tele y me disponía a echar el brinco a la cama, casi a la 1:30 de la madrugada, tómala, que suena el teléfono, no mames. ¿Quién en su sano juicio habla a una casa a esas horas? Y como mencioné, justamente acababa de pasar esa parte en el juego. Yo al ser el único despierto, no me quedó de otra más que contestar. Levanté la bocina y con voz temblorosa dije, bueno. Y como muchos mexas, yo también tengo familiares en Estados Unidos, en California para ser más exacto. Y en aquel entonces, debido a los cambios de horario y así, allá eran las 11:30 de la noche, en lo que en México era la 1:30 de la madrugada, es decir, con una diferencia de 2 horas. Pues sí, resulta ser que era mi tío, hermano de mi madre, que preguntaba por ella. Yo le dije que todo el mundo ya estaba dormido, que si no sabía qué hora era aquí en México, por la diferencia de horario. Aquí ya era de madrugada. Me imagino que traía unos highballs encima y ya nada más me dijo, chin, no me di cuenta. No, dile que mañana le hablo. Y colgó. Pero me sacó un pedote enorme, pero bueno. Todas esas experiencias ayudaron a que el día de hoy sea un Super Saiyajin legendario
inmune a cualquier obra de ficción enfocada al terror. Gracias, Silent Hill. Este juego me dio muchas horas de entretenimiento, ya que de los Resident Evil clásicos es el que tiene más sustancia, al contar con 2 personajes, 2 discos, 4 campañas, modos de juego extra y más zonas secretas que los demás. Una joya en toda la extensión de la palabra. Sé que dije que para mí el mejor juego de terror fue, es y prácticamente será forever el Silent Hill original, y el que Resident Evil 2 esté en un puesto más arriba no le quita ese título al juego de Konami. Es simplemente, como ya lo mencioné, por la sustancia que nos ofrece el juego. Los personajes son más entrañables y si le quitamos el aspecto de terror psicológico a Silent Hill, Resident Evil 2 es un juego más divertido, más entretenido, no necesariamente mejor. Fue un gran avance el que se obtuvo desde el primer Resident Evil. Sin embargo, creo que la ambientación de estar en una mansión me gusta más que el estar en una estación de policía. Pero bueno, yo tuve la DualShock version y comencé el juego en el modo Rocky. Yo en aquel entonces no sabía qué diablos quería decir Rocky. Yo decía ¿Rocky Balboa? No es cierto. Pero al entrar y ver que tenía la Gatling Gun y el Rocket Launcher ilimitado, dije de aquí soy. Y la primera vuelta que le di fue diversión absoluta, repartiendo plomo a diestra y siniestra. Después de la diversión comenzó la tensión. Jugué el modo normal y a pesar de que ya me sabía el recorrido y lo que me esperaba, el juego me ofreció un buen reto. Aunque lo único que sí no fue lo mismo como si lo hubiera jugado digamos normal, correcta y o cronológicamente hablando, es la incursión de Mr. X. ¿Por qué digo esto? Porque yo el primer juego que jugué fue el Resident Evil 3 y ya tenía experiencia de sobra con que un hijo de puta me estuviera persiguiendo todo el juego. Así que a mí no me causó la conmoción o tensión que debió de haber sido. Creo que el momento de más tensión fue cuando me daban a controlar a Sherry, porque obviamente no quería que la mataran. Pero afortunadamente nunca en las 45,000 vueltas que le di al juego sucedió eso. Y yo sigo pensando que en una de esas Hong es el verdadero supervillano de la saga, más cabrón que Wesker, por todo ese misterio que trae encima el mendigo, el señor muerte, The Grim Reaper. Por último, las transformaciones de William Birkin, qué pasada, casi al estilo de Dragon Ball, una tras otra y eran más poderosas que las anteriores. Mi favorita, la tercera, se ve bien chingón. Citando a los 2 últimos juegos de este top, lo dije, Silent Hill el mejor juego de terror de todos los tiempos, y Resident Evil 2 para muchos es el mejor de la saga de Resident Evil. Muy bien, pero para mí Resident Evil 3 tiene un valor sentimental agregado. ¿Explico? El PlayStation fue la primera consola que adquirí, y en un inicio, al yo venir directamente de las salas de arcade, yo tenía en mi lista de deseos prácticamente puros juegos de pelea, y de pelea en 2D. Ya saben, King of Fighters, Fatal Fury, Samurai Shodown, Street Fighter, Mortal Kombat, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, tal vez, y si no mal recuerdo, el primer juego no de peleas y no en 2D que jugué en mi PlayStation habría sido Resident Evil 3, por recomendación de un amigo. Me lo prestó porque él se había quedado atorado y no podía continuar. Lo jugué y no manches, para la época no daba crédito a lo que estaba jugando. Se me hacía un juego como de otro mundo. Acto seguido me atoré exactamente donde se atoró mi amigo. Puta madre. Así que lo que hice fue regresárselo. Pero conseguí el mío. Ya cuando dimos con el clavo y pudimos avanzar, yo me seguí cual saeta y lo acabé primero que mi amigo y que otro compañero que también se lo compró después que nosotros. Entre los gráficos, el sistema de juego,
el pinche Némesis acosándonos todo el tiempo, escenas cinemáticas, la adrenalina y la tensión, Resident Evil 3 me ayudó a hacer más multitask, a voltear a ver otros géneros. Además, Jill se convirtió en uno de mis personajes favoritos, y Némesis, muy a su estilo también. Es por todo esto que está en este puesto, y lo pongo por encima de los otros Resident Evil, porque si somos un tanto viscerales, es el que tiene menos sustancia, al ser una sola campaña, un solo personaje, en unas 2 horas y media te lo echas, pero es un gran juego, y también a su manera fue un parteaguas para mí, encaminado a ser un jugador más exigente, jugar más cosas y no estar encasillado en una sola como muchos que solamente juegan shooters o en su momento yo, jugando puros juegos de pelea. Esperemos que en verdad los desarrolladores de la reimaginación de Resident Evil 2, porque es una reimaginación, no un remake, debería llamarse Resident Evil 2 Reimagination. Dijeron que si ese juego tenía éxito, considerarían hacer lo mismo con Resident Evil 3 Nemesis, aunque si les soy sincero me gustaría que tuviera más el tratamiento que le dieron al remake de Resident Evil 1 que lo que hicieron con esta reimaginación de Resident Evil 2, pero entre que son peras o son manzanas, Resident Evil 3 Nemesis es nuestro cuarto lugar. El primer contacto que tuve con Metal Gear Solid fue en imágenes en una revista de videojuegos. Se me hacía algo así como muy tecnológico y futurista, aunque lo que más me llamó la atención es ver al Cyborg Ninja, es decir, Gray Fox, aunque en aquel entonces no sabíamos que se trataba de él. Aparte de que yo no había jugado ni siquiera conocido los juegos anteriores, Metal Gear y Metal Gear 2 Solid Snake. Después me topé con el tráiler que se mostró, si no mal recuerdo, en el E3 de 1996, que estaba sobrepotenciado. Según esto nos mostraban el gameplay, pero eran cinemáticas. El Play no podía reproducir tales gráficas in-game en tiempo real, no me chinguen. De hecho, como pueden ver, se notan las diferencias en gráficas, jugabilidad y menús con la versión final. Pero con eso tuve para decir, yo quiero ese juego. Pero me pasó algo por demás chistoso. En aquel entonces el internet no era tan masivo ni estaba al alcance tan fácilmente para los mortales como hoy en día. Lo mejor que teníamos para saber cosas sobre la industria eran las revistas especializadas de videojuegos. Y si tú tenías una duda podías mandarles una carta, pero si bien te iba te respondían en publicaciones 2 o 3 meses después. No es como ahora que si tienes una duda vas con San Google y en 0.56 segundos ya tienes la respuesta. Lo anterior lo cito porque yo ya estaba listo para obtener mi ansiado y glorioso Metal Gear Solid. Yo ni siquiera conocía el arte de la caja. Fui a la tienda simplemente esperando ver una caja con el nombre Metal Gear Solid para decir cállate y toma mi dinero. Y así fue. Vi una caja verde con la imagen del Cyborg Ninja y el logo de Metal Gear Solid. Lo compré y me fui corriendo a casa a jugarlo. Y en efecto, era Metal Gear Solid, aunque con un subtítulo llamado VR Missions. Ya saben por dónde va la cosa, ¿verdad? Me puse a jugarlo y yo esperaba ver la atmósfera fría que mostraba el juego en sus adelantos. Pero en su lugar me topé con arenas virtuales con misiones específicas como destruir blancos, sobrevivir a olas de enemigos, descubrir misterios y mis favoritas, las misiones donde podíamos controlar al Cyborg Ninja. Pero a pesar que estaba súper entretenido y era un juego que me gustaba bastante, no veía por ningún lado aquello de los trailers. Entonces noté que el juego tenía un contador porcentual que se iba incrementando conforme iba superando las misiones. Y ahí me llegó la supuesta iluminación. Pensé que aquello era como una especie de entrenamiento, para que en cuanto lo completaras al 100% ya estarías listo ahora sí para entrarle a la campaña principal, a lo que habíamos visto en los trailers. Lo terminé al 100% y nada de eso ocurrió, hasta que nuevamente en una revista me topé con propaganda de venta de juegos y vi la portada del juego normal, por así decirlo, y me di cuenta que había sido autotroleado. Pero no me arrepiento, Metal Gear Solid VR Missions es un juego entretenidísimo y con mucha sustancia.
De hecho, siempre esperé una secuela o que cada Metal Gear Solid tuviera su propia versión VR Missions. Terminando esta anécdota y ahora sí consiguiendo el juego normal, wow, Metal Gear Solid fue un juego increíble, lo más cercano a jugar una película. Este juego le enseñó a la industria cómo contar historias, darle un gran peso al argumento y de paso convertirse en el mejor juego de espionaje. Y no solo eso, hasta entonces no había tenido batallas contra jefes de nivel tan épicas y ni hablemos de cosas tan fumadas pero al mismo tiempo tan creativas como el que en el mismo juego te decían que buscaras el número de codec de Merrill detrás de la caja. ¿Y tú detrás de cuál caja? ¿De la que te pones para esconderte de los enemigos? ¿De alguna que encontremos en algún almacén o algo así? No señor, detrás de la caja de tu juego. Pero lo mejor fue la mecánica de la batalla contra Psycho Mantis, donde leía tus movimientos y tenías que cambiar el control al puerto 2. Simplemente genial. Y como buena película hecha videojuego, su epílogo nos deja en suspenso y la puerta abierta a una secuela. Mr. President. Mr. President. Now, make me feel it. Make me feel alive again. Mágico, esa es la definición que yo le daría a este juego, aunque tengo que admitir que la primera vez que lo jugué no me gustaba ni tantito. Yo compré mi PlayStation por ahí de a mediados de 1999, ya en su etapa final, incluso ya se había develado el diseño y especificaciones de lo que sería el PlayStation 2. Sí, llegué un poquito tarde, pero no por eso dejé de disfrutarla desquiciadamente. A lo que voy es que tal vez de todos los juegos de esta lista y de tantos otros que no están pero que también tengo, Final Fantasy VII fue uno de los últimos juegos que jugué antes de dar el brinco generacional a la máquina de Sony de 128 bits. Entonces, ya había jugado cosas como Soul Reaver, Metal Gear Solid, Resident Evil 2, que eran verdaderas bestias gráficas para la época. Al yo regresar a una hora temprana, era obvio que iba a resentir el cambio gráfico tan radical. Y seamos honestos, Final Fantasy VII en su mayoría se desarrollaba en entornos prerenderados, que no eran lo mejor que habíamos visto. Los personajes en la gran mayoría del tiempo, a excepción de en las batallas o en las cinemáticas, siempre me parecieron hechos como con cartones de leche. Pero llega el momento de acostumbrarte y disfrutar. Final Fantasy VII tenía mecánicas más simples y amigables que otros juegos de la franquicia o del género, personajes de lo más entrañables, ser para muchos la manzana de la discordia entre Sony y Nintendo, aunque bueno, Final Fantasy VII también está para consolas de Nintendo. El juego acaba de salir para Switch el 26 de marzo. Si jugaste la serie cronológicamente, te volaba la cabeza el saber que venía en 3 discos, dándote la impresión de ser un juego infinito. Yo la primera vez que lo terminé lo hice en alrededor de 70 horas. Para muchos es el mejor juego de la historia, para otros el primer juego que los hizo llorar con la muerte de Aerith. Para Tetsuya Nomura fue su primer gran oportunidad y de ahí él fue el diseñador de personajes de futuras entregas, así como director de otras y del también excelente Kingdom Hearts. La música, como lo comentábamos en Castlevania Symphony of the Night, es buenísima. Y otro de los que para mí están en el monte Olimpo de la composición de música para videojuegos es sin lugar a dudas Nobuo Uematsu. Y para cerrar con broche de oro, en esta época de remasterizaciones y remakes, sin lugar a dudas ha habido grandes proyectos que han cumplido con todo lo que esperábamos e incluso más. Pero también sin lugar a dudas, si de un juego estoy esperando con ansias enfermizas que el remake sea digno, ese es Final Fantasy VII. Ojalá que así sea. Y por último, y por ello más importante, tenemos a Final Fantasy VIII. Sé lo que muchos pondrán en los comentarios o mínimo pensarán: no está tan chido, es un juego sobrevalorado, no es mejor que el 7, y está bien. Volvemos a lo mismo del inicio del video.
es su opinión y está perfecto. Sé que la octava entrega no tiene el fandom, la expansión ni las ventas de la séptima entrega. Sin embargo, para mí tiene un valor muy especial. Es otra de esas historias de amor a primera vista similar a lo que conté de Metal Gear Solid. Vuelvo y repito, era una época en donde los videos o demos no eran ni por asomo comunes como hoy en día. Ahora pueden ayudarte a decidir si adquirir un juego o no lo que ves en un video o juegas en un demo. Pero en aquel entonces eran solo imágenes del juego y reseñas en revistas, o de plano esperar a que alguien lo compre y te lo preste a ver si es bueno y ya después tú compras tu copia, como lo que me pasó con Mega Man X4 y Resident Evil 3. Nunca había jugado un Final Fantasy, aunque por lo que sabía ya para entonces era una serie de culto, para muchos la mejor franquicia de RPGs. Y hablando de esto, también nunca había jugado un RPG, y leía que a muchas personas se les hacían tediosos por lo de las batallas por turnos y la infinita cantidad de texto que te tenías que chutar. Simplemente las imágenes del juego, el arte que manejaba y leer cómo lo vanagloriaban en las reviews me llamó poderosísimamente la atención. No es que yo sea una persona volátil, de hecho es de lo que menos soy. Al contrario, tiendo a ser desconfiado, no porque una revista, página, video, review, crítica, personalidad hablando al respecto, opiniones de otros jugadores, etc. me digan algo, voy a tomarlo como verdad absoluta y voy a ir corriendo a comprar X o Y cosa. Llámenle corazonada, presentimiento, intuición o como se les dé su chingada gana. Pero yo sabía que ese juego era para mí, que iba a ser algo chingoncísimo. Fue el primer juego que realmente esperé con ansias bastardas. De hecho, muy a menudo les decía a mis amigos que iban a necesitar tranquilizantes para soportar la espera. Era una forma de decirlo, nunca me tomé nada. De hecho, soy bastante renuente a medicarme. Solo era una analogía para decir que estaba ansioso por hincarle mis colmillos a aquel juego. Lo que sí hice fue, en el lugar donde acostumbraba a comprar mis juegos, apartarlo y darles mi número de teléfono para que en cuanto cayera a la tienda me hablaran para ir en chinga por él. Inclusive ese día, casi en cuanto llegué de la escuela, me hablaron y ni siquiera comí. Me lancé de volada por mi ansiada copia y oh señor, pedazo de juego. Mi corazonada era cierta. Si les soy sincero, en realidad entre Final Fantasy VII y VIII hay una especie de empate técnico. Ambos desde mi apreciación son lo mejor que nos pudo entregar la máquina de 32 bits de Sony. Tal vez ese pequeño porcentaje diferencial se lo dio esta situación y que fuera mi primer Final Fantasy. Y también otra cosa que fue de mi agrado es que mucha gente dice que el modo de juego y el sistema de Junction es complicado y confuso, incluso para los que ya tenían experiencia en juegos de la franquicia. Entonces no era cosa mía que los demás juegos de Final Fantasy se me hicieran más sencillos y fáciles. O sea que empecé por lo difícil cuando naturalmente debería ser lo contrario. Punto para mí. La primera vez que lo terminé, teniendo en cuenta que era mi primer Final Fantasy y que nunca me había enfrentado con un juego tan abrumador en el aspecto de que eran 4 discos, había un montón de cosas por hacer, y si a eso le agregamos la curva de aprendizaje para un novato, me llevó la mágica cantidad de 100 horas, y recuerdo con cariño y a la vez como una patada de mula en los cojones la batalla final contra Ultimecia, que a mí me tomó 2 horas derrotar a todas sus fases, Ultimecia, Griever, Ultimecia Griever y True Ultimecia. ¡Qué pasada! Y más cuando siempre habían sido tu mejor arma y los ataques más confiables los que te brindaban tus Guardian Force. Y en esta batalla, a partir de Griever, te los mataban de un solo ataque. Fue sin lugar a dudas la batalla más épica que mantuve en aquella generación y una de las más épicas en mis ya 26 años de experiencia videojuguil. Los gráficos para la época inmejorables. Los FMVs te dejaban alucinando, no dabas crédito a lo que veían tus ojos. Rinoa se convirtió en mi waifu por excelencia y siempre lo he dicho, si yo fuera a una fiesta de disfraces o hiciera un cosplay, habría de 2 sopas, una de ellas obviamente el buen Squall Leonhardt y la otra opción es otro personaje muy cool, pero ese es material para la siguiente entrega de estos videos. En este juego nuevamente trabajaron el Dream Team, Hironobu Sakaguchi como director, Tetsuya Nomura como diseñador de personajes,
y Nobuo Uematsu como compositor musical, entre otros que conformaban este gran equipo. Y hasta aquí el video del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Si fue así, no se les olvide dejar un buen like, suscribirse, obligar a los demás a suscribirse, compartir el video, agregarme a sus redes sociales y esperar futuros videos de mis tops. Apenas estamos arrancando. Nos vemos en la próxima. Let's rock, baby!